¿Ahora qué hago? Mañana tengo examen de la clase que tuvimos hoy y no entendí mucho. Ahí estaba Raúl. Hoy noté que sabía bastante del tema. ¿Y si le pregunto para que me enseñe? Sí, mejor voy y le digo. Hola Raúl, ¿podrías ayudarme a entender mejor sobre el simbolismo? Noté que tenías mucha información Hola de Claudia. ello. Sí sé porque había leído sobre ello, y con gusto te ayudaré. ¿Y qué tal si estudiamos juntos para el examen de mañana? Muchas gracias. Y muy buena idea. Entonces nos juntamos en tu casa o en la mía. En mi casa porque ahí tengo los libros y apuntes. Entonces te espero a las 3. Sí, gracias. En serio que quiero aprobar el examen de mañana. Chao, cuídate Raúl, nos vemos. Chao Claudia. Hola Raúl, ¿listo para estudiar? Hola Claudia. Sí, te estaba esperando. Dime, ¿y qué sabes del simbolismo? Escuché que surge a finales del siglo XIX en Francia y Bélgica como un manifiesto simbolista que escribían en prosa y narrativa y resaltaban en la poesía. ¿Y cuáles eran sus temas? No sé, ¿cuáles son? Son la sensualidad, musicalidad, el culto a la belleza y la unidad, y la esencia de la poesía y de los poetas. Cierto. En su lenguaje, los simbolistas usaban la metáfora, el simbolismo y la sinestesia. ¿No? Sí, muy cierto. ¿Sabías que tenían como características la relación entre el mundo de los sentidos, el verso libre y eran exóticos porque los escritores escapaban de la realidad? No sabía. Gracias. ¿Y sabes cuáles eran los principales escritores del simbolismo? Sí, hay varios escritores muy conocidos, pero los principales son Paul Verlaine, Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud. ¿Puedes hablarme de cada uno de ellos? Claro. Paul Verlaine nace el 30 de marzo de 1844, en Francia. Fue hijo de un oficial del ejército. Cursó estudios en el Liceo Bonaparte de París y fue lector asiduo de poesía romántica. Sí. Escuché que estimaba especialmente a Víctor Hugo. Y cuando escribía versos en relación con los poetas parnasianos, se reconoce admirador de Charles Baudelaire. En 1863 aparecía en la Revue du Progrès Moral el primer poema de Paul. Leí que el 11 de agosto de 1870 se casa con Matilde, que tenía 16 años, y luego la abandona para irse a vivir con el poeta Arthur Rimbaud. Sí, en 1873, estando borracho, Arthur quiere romper la relación, Verlaine le dispara y pasa 2 años en prisión. No lo sabía. Al publicarse Los poetas malditos en 1884, Antonio, y ahora, el mismo año, se convierte en poeta simbolista, ¿no? Sí, él fallece el año 1896 en París. Entre sus obras están Mis prisiones, Romanzas sin palabras, etc. Interesante. ¿Me hablarías de Rimbaud? Claro. Rimbaud nace en Charleville en 1854. Era un genio y a los 10 años inicia escribiendo Su versos. interés por el subconsciente individual y su experimentación con el ritmo y las palabras marcan el tono del simbolismo e impresionan a Verlaine, ¿no, Raúl? Sí, Verlaine anima a Arthur para ir a París. Crean una amistad que se transforma en una tormentosa e inestable relación de 1 año. Qué triste. Continúa, por favor. En 1891 regresó a Francia para ser tratado de un tumor en la rodilla, pero muere en noviembre de ese mismo año. Qué pena. Escuché que sus poemas escritos entre los 10 y 20 años lo figuran entre los más originales poetas de Francia e influyen toda la poesía posterior a él. Cierto. Por constantes escándalos su padrastro lo envía a la India y su primera publicación fue Los Salones. En 1842 hereda la fortuna de su padre biológico y disfrutó de una vida de lujo, pero decadente, y tuvo fama de excéntrico e inmoral. Su obra más destacada fue una recopilación de poemas, Las Flores del Mal, la cual revoluciona los resultados de la poesía francesa moderna, pero fue acusado por el gobierno. Y 6 poemas contenidos en ese libro fueron eliminados. Jajaja. Me ganaste en hablar. Entre sus obras están La fanfarlo, Los paraísos artificiales, etc. Ja, 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 ja. El patriarca de los poetas malditos fallece en París, el 31 de agosto de 1867,
tras una larga y dolorosa agonía. Muchas gracias, Raúl. Aprendí mucho y ya me siento capaz de dar el examen de mañana. De nada y gracias a ti también. Chao. Cuídate.